ya está aquí dentro del estudio de FM La Tribu, Joao Canijo. ¿Podemos pronunciarlo? ¿Cómo lo podríamos pronunciar bien? Como lo quieras. Perfecto. Joao Canijo. Es gallego. Entonces... Bienvenido a Nunca Fuiste al Cine. Voy a decir bienvenido a Argentina también, aunque ya está hace un par de días. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te trata la ciudad? Contento de estar acá. ¿Cómo te trata la ciudad? La ciudad creo que me trata bien. Bien, Joao Canijo está aquí porque está presentando no una, sino dos películas. Es más bien un díptico, así está pensada. Ahora vamos a conversar con él sobre esto. Estamos hablando de Mal Vivir y Vivir Mal. Son películas que tuvieron un primer paso por festivales en 2023 y llegan ahora aquí a Buenos Aires a estrenarse en la Sala Lugones, con funciones que ya comenzaron el jueves y van a extenderse una semana más hasta el viernes 7 de noviembre. Son, como dije bien, un díptico, entonces estamos hablando de una suerte de doble función. Son dos películas, Vivir Mal, Mal Vivir. Ahora vamos a conversar con Joao sobre esto. Es una película, son dos películas. ¿Las pensaste como una misma película en dos partes? ¿Cómo fue el proceso de nacimiento de estas dos películas? Las pensé como dos películas distintas. Ajá. Pero que son la misma cosa. Uh-huh. No son la misma cosa. La acción de las dos películas se pasa en el mismo lugar y en el mismo tiempo, pero los personajes son distintos. Los personajes que no comprendes muy bien quién son en una de las películas serán los protagonistas de la otra. Un poco como un espejo. Ajá. Y cada película no solo cambia el punto de vista, cambia un poco el tono o la narración de la película. En una de ellas vemos a el lado, el tras bambalinas de la administración de un hotel que, bueno, está atravesando un momento de crisis, parece. Es como un hotel administrado por una familia, y vemos la relación entre estas distintas una familia de mujeres solamente. De mujeres, exactamente. Hay algo ahí que está en las dos películas. Si bien hay un par de personajes de varones, en general la mayoría son mujeres, y hay un eje ahí. Y en la otra película, en Vivir Mal, lo que vemos son a distintos huéspedes, ¿no? Distintas personas que se alojan en esas habitaciones. ¿Qué quisiste poner en primer plano en estas películas al mostrar estas relaciones que a primera vista lo que se ve es personas que tienen vínculos muy complicados, muy complejos, o de pareja o de madres e hijas? ¿Qué quisiste investigar? ¿Qué quisiste buscar ahí? Son cosas distintas entre una y otra. La primera quería buscar la ansiedad de ser madre, y como esa ansiedad, mismo que seas perfecta como madre, te imposibilita de ser verdaderamente madre. Está bien, no. Nosotros hacemos señas acá en Radio en Vivo de comunicación con la operación. Sí. Enigmático. Es un lenguaje aparte. Esa del hotel, lo que quería pesquisar era exactamente la ansiedad. La ansiedad entre madres y hijas, que viene de la abuela a la hija, de la hija a la nieta. Una desgracia total. Y había pensado que un lugar a donde estuvieran prisioneras podría ser un hotel, porque era al mismo tiempo su modo de vida, entonces no se podían escapar. Y en ese momento pensé, bueno, puede ser un hotel vacío, como Shining. Claro, el resplandor. Podría ser. Pero yo no tenía la componente terror. Claro. Y hay algo medio terrorífico en algunos vínculos también ahí. Sí, pero eso es la vida natural. Y entonces pensé que si el hotel no estuviera vacío, sería más interesante. Sería más, añadiría una carga dramática a las relaciones entre los personajes principales.
De ahí a como un punto de partida de Malvivir ha sido muy inspirado en Strindberg. Nada más natural que los clientes del hotel tuvieron historias adaptadas de obras de Strindberg. Y es lo que pasa. Claro. Y entonces en la segunda yo no soy tan responsable, porque es más responsable del señor August Strindberg. Una colaboración, casi. Una colaboración. Y hay también vos trabajás, además de los personajes y de la historia que se cuenta, trabajás la imagen y en ese sentido el hotel mismo tiene una presencia muy fuerte. Sí. Y de alguna manera esos vínculos familiares y de pareja que están un poco viniéndose abajo o viviendo en una intensidad tóxica, se le dice ahora, también es una realidad que vive el hotel, que está en un momento muy complicado, ¿no? La familia es tóxica. Creo yo que yo creo que no hay familias funcionales. Todas son disfuncionales y un poco tóxicas. Es lo caso. El hotel está decadente porque ellos no son muy competentes a gestionar el hotel. Y el hotel se ha transformado en un personaje también. Claro. Sí, yo también vi las pelis, me gustaron mucho. Justamente cuando las veía, pensaba mucho también sobre todo, me anoté cuál es cuál, que Malvivir es la que está centrada en las que regentan el hotel, en este grupo de mujeres. Se me vino mucho a la cabeza un montón de películas en relación a los melodramas. O sea, es una película que me remitió mucho también a Douglas Sirk, por ejemplo, en muchas cosas de cómo está trabajado el espacio. Y también siento que es una peli que profundiza muchísimo en esta cuestión del ser y del deber ser, ¿no? Con esta madre, que su propia madre le exige, como vos tenés que querer a tu hija, porque es tu hija, y porque la maternidad es eso. Y me pareció muy interesante el dar este lugar a representar mujeres que no quieren ser madres o que realmente están cursando por una depresión y está esta exigencia, ¿no? ¿Cómo fue trabajar eso? ¿Y cómo Creo fue que también? la depresión empieza en el momento del nacimiento de la hija. Claro, eso Porque es una enorme responsabilidad, te crea una ansiedad fenomenal. Pues quieres cumplir y cumples tanto que acabas por no cumplir. ¿Cómo fue? Sí. Sabes que suele que vamos a vivir en nuestra propia vida, ¿no? Entonces, con la ayuda de Strindberg es lo que ha hecho. Pero la escrita del guión ha sido un proceso muy largo en colaboración con las actrices, en ensayos que eran grabados, filmados, y que después las partes que me interesaban eran transcritas. Y así fue naciendo el guión al longo de casi 2 años. Salió primero este guión. Yo y a manipulaba, partir... claro, para las llevar a donde quería. Claro, y a partir de ese guión, de esta primera película, después se construyó como la contraparte de Los Huéspedes. No, la contraparte de Los Huéspedes fue al mismo tiempo. Quiere decir, yo sabía o quería que en ciertas escenas, para no decir todas, hubiera la presencia de los dos huéspedes. Y entonces ha sido mucho trabajo, pero no tan complicado. Se trataba de elegir para cada escena de Malvivir lo que pasaba con los huéspedes y elegir lo que pasaba con los huéspedes. Eso no ha sido muy complicado, pero ha sido así desde el inicio. Sí, a mí me resultó muy interesante como ver que lo que sucede en la otra película es realmente el fuera de campo de la otra.
Esa como es la idea. ese espejo me voló la cabeza. Está buenísimo. Yo prefiero lo que has dicho, lo fuera de campo, que el espejo. Y la idea es que suscitar la imaginación del espectador diciendo que rayo, que pasa con esos tíos tan raros que se escuchan. Es que justamente... Al mismo tiempo que tiene una otra parte muy, muy importante, que es perturbar lo que pasa dentro de campo. Claro. Y también siento que juega con algo muy natural en el humano, que es querer escuchar esa conversación. Claro. Y como desentrañar, ay, y estas dos personas están al lado mío en la mesa, ¿qué estarán hablando? ¿Qué estarán diciendo? Claro, la imagen que yo siempre digo es un café. Estás en una mesa de café, puede ser mismo con tu novia, estás hablando una conversa muy intensa, pero eso no te impide de escuchar la conversación de la mesa al lado, y tal vez la otra detrás, y después vas a elegir la cual te interesa más. Es una de las cosas más interesantes de ir a cafés, es escuchar las conversaciones, ¿no? Claro. Por eso uno, si va a un café y que no hay gente, dicen, no es por el café, es por la conversación que uno se está perdiendo. Estamos hablando con João Canijo, director de cine portugués, que está presentando acá en Buenos Aires Mal Vivir y Vivir Mal, este díptico del que estamos conversando. Pensaba en esto que hablábamos del fuera de campo y del espejo, si bien prefiere João el fuera de campo, que hay también un juego ahí en los planos que construís, en los reflejos de las ventanas, en los espejos, incluso en los diferentes niveles, en esas vistas que permite el hotel desde afuera. Y cómo a veces te cuesta seguir la conversación que técnicamente está en primer plano porque hay otra conversación ocurriendo detrás, y que uno, si aún sabiendo que son dos películas y más o menos llega a las películas sabiendo la propuesta, uno dice, bueno, en la siguiente escena me van a llevar a la cocina a ver qué está pasando, y no, queda en suspenso, y además después seguís la otra historia y no te quedas pensando tanto en nosotros, que después lo recuperás en la segunda película. ¿Pensás que estas películas pueden tener autonomía una de la otra? Sí, pueden. Creo que sí. Creo que sí. Pero sobre todo Vivir Mal gana una dimensión distinta si vista con Mal Vivir. Mal Vivir creo que es autónoma. Me interesa esto que... Hay una cosa que no dijiste. A ver. Que es... Todo eso funciona muy, muy bien, pero funciona mucho mejor para quien habla portugués. Porque vas a entender todo lo que dicen, sobre todo en sala. Claro. Puedes elegir solamente escuchar la conversa de los clientes, por ejemplo. Claro. Y la comprendes. Pero, como es lógico, no puedo subtitular todo. Claro. Si no serían subtítulos, una confusión total. Sí, es cierto. Nosotros nos aferramos al subtítulo y dentro de todo, además esa conversación de fondo, bueno, eso uno no lo puede leer. Me interesa esto que contaste y que, bueno, en los créditos finales lo vimos también, el trabajo de creación en conjunto con las actrices. Vos tenías una relación previa con ellas y fue una propuesta anterior, en el sentido de un vínculo de que si habías trabajado con ellas antes. La abuela tiene 62 años. Ajá. Y trabajo con ella desde que ella tenía 18. Mira. La madre hace 25 años. La hija no. La hija es la adquisición de esta película. ¿Y habías tenido esta metodología antes? Sí. Bien. Desde una película que pasó acá en Lobafice en 2011 que se llamaba Sangre de mi sangre. Pau, estamos hablando con João Canijo, estás escuchando Nunca Fuiste al Cine. Estamos hablando de este díptico. Vayan, como siempre decimos, con las funciones extensas. Son 4 horas, hemos hablado de películas de muchas más horas, no se vengan a quejar de la duración. Tienen un ratito en el medio entre una función y otra, pueden ir un día a una, un día a la otra. Claro. Hay muchas no opciones. Es tan largo. No es tan largo. Y es curioso porque es una película que
sobre todo Malvivir, que como que se toma un poco más de tiempo en unos mismos personajes. En Vivir Mal ya hay una estructura más capitulada. Ha sido una elección. Intenté mezclar las tres historias de Vivir Mal, pero no funcionaba. No funcionaba. Creo que incluso es lo que hace más interesante todavía la propuesta de ver del visionado de ambas películas, es que una se toma más tiempo en que este cosmos de mujeres se profundice en él y dé lugar a lo más humano, ¿no? Que es, bueno, ninguna persona es totalmente buena o totalmente mala, ¿no? O sea, y creo que da la posibilidad de que todo el metraje se dedique a este cosmos de mujeres, de profundizar en eso y en el ver los diferentes matices de esta madre, por ejemplo, que le cuesta querer a su hija. Siendo una madre perfecta. Sí. Claro, y también hay algo Yo conozco madres así. Bueno, hay algo que me llamó la atención de ambas películas, que me hice esta pregunta, de que siento que, bueno, el amor aparece en la película, pero siento que aparece trastornado, ¿no? Por la ansiedad. Por la ansiedad. Eso te quería preguntar, ¿cómo es ese vínculo entre el amor y la ansiedad? La ansiedad es tan opresiva que te impide no solamente de vivir la vida normalmente. Para vivir tienes que tener rutinas muy, muy rígidas, como ir a la piscina a las 7 de la mañana, por ejemplo, pero también te impide, no de amar, pero de enseñar, de mostrar ese amor, de demostrar ese amor, de una forma natural. Sí, también incluso en la peli, que justamente son las historias, hay como una cuestión que logras introducir de, por ejemplo, las redes sociales, este influencer que constantemente demuestra que la está pasando re bien, cuando la está pasando espantoso con su pareja. Y también hay algo que dije, qué loco esto, que bueno, justamente está situada en un hotel, donde los hoteles son espacios en los que uno la mayoría de las veces dice, bueno, la voy a pasar bien, porque estoy de vacaciones, o estoy relajándome, o es un momento de ocio, y por un segundo se me pasó por la cabeza, che, no hay nadie ahí que la esté pasando bien, todos la pasan muy mal en ese lugar, y mucha opresión, y bueno, justamente mucha ansiedad. Lo tema de la segunda, de Vivir Mal, no era propiamente la ansiedad, estaba más centrado entre la opresión de las madres, porque mismo en la historia de la influencer existe la madre del tío. Sí. Sí, que de hecho, bueno, es la que planta y la semillita, ¿no? Sí. Pero ¿qué iba a decir yo? Olvidé. No, estábamos hablando sobre que en la segunda parte profundizás más en lo que tiene que ver con la opresión de estas madres, ¿no? Que todas las están pasando mal en el hotel. También, ¿no? pero no, la madre de la historia del medio no pasa mal, hasta el final sí. Pasa muy bien. Sí. Esa es una obra bastante conocida de Strindberg. Ajá. Y El Pelícano. Es las conocidas, las otras no. El Pelícano, cierto. Las otras la última se llama mismo Amor de Madre. La primera se llama Jugando con el Fuego. Esas son menos conocidas. Pero ya sé lo que te quería decir. Que mismo así, en Vivir Mal, siendo la adaptación de obras de Strindberg, lo trabajo con los actores ha sido casi lo mismo. Ajá. Y cuando hablas de la influencer, ha sido la chica que ha elegido ser influencer. Claro. Sí, bueno, hay una cuestión eso de justamente me llama la atención la manera de filmar, porque siento que enriquece mucho un guión cuando uno trabaja con el actor y no es que simplemente le da una directiva, le da un guión para leer y... No, para nada, simplemente no doy directivas. Claro, sí, me parece... Pero lo que hago es que
los planos están todos muy pensados antes. Están escritos. Yo no sé dibujar, pero los hago en plano. ¿Cómo se dice planta? Una planta de arquitectura, ¿cómo se dice eso? Plano. Sí, un plano. Un plan de arquitectura. Normalmente consigo los planos de arquitectura de los lugares e implanto los planos, las tomas en esos planos. Excelente. Con muñequitos, setitas, las camarecitas. Bien. Joao, yo por mí estoy satisfecho con lo que nos ha contado de sus películas. ¿Te quedó algo en el tintero, Pau? No, yo me había notado una pregunta que tenía, pues nosotros siempre entrevistamos muchos directores argentinos y directoras argentinas y sabemos un poco cómo es hacer cine en la Argentina, que cada vez cuesta más. Ajá. Y la pregunta iba por el lado de cómo es hacer cine en Portugal. Hasta ahora, no tan difícil. Pero la extrema derecha está subiendo en Portugal. Y creo que en 4 o 5 años va a estar en el gobierno. Y ahí se acaba todo. Claro. Porque lo que pasa es que en Portugal el dinero para la producción de cinema no viene del presupuesto del gobierno. Son fondos autónomos, con un sistema muy parecido con el francés. Y entonces no es afectado por el presupuesto. Claro. Ha sido afectado solamente durante la pandemia porque han retirado los fondos por la pandemia. A partir de eso es siempre autónomo y no cambia mucho. En este momento te digo, por ejemplo, que la mayor parte del dinero viene de una taxación sobre YouTube. Mira, acá también el sistema es similar. Es a partir de las entradas que se me venden. han dicho pero lo retienen también. Sí, ahora lo están reteniendo y lo están timbeando, como le decimos acá, que es invertirlo en órganos de especulación financiera, ¿no? En mecanismos de especulación financiera. Y así, bueno, quizás acá tenés la foto de dentro de 4 o 5 años de Portugal. Yo calculo que con sus diferencias, pero bueno, es el plan de la extrema derecha es similar en todo el mundo. Mal vivir y vivir mal se está pudiendo ver en la Sala Lugones. Comenzaron las funciones el jueves y van a seguir hasta el viernes 7 de noviembre. Entren a la página lo vamos a linkear también en redes sociales, de la Sala Lugones, porque hay distintos horarios para verlo. Para quien tiene alguna limitación horaria puede elegir ir un día, ir otro, meter la doble función. Yo recomiendo la doble función. Son muy lindas películas para ver en cine nuevamente. Aprovechen que llegan estas películas que luego son muy difíciles de ver. Si no, miren que pasaron 2 años desde... ¿Estás trabajando en otro proyecto? Acabé el rodaje. Bien. Hace 2 semanas. Bien. ¿Y para cuándo? No digo cuándo Argentina, es pero... una pregunta sacramental que no te puedo contestar. La película va a estar lista, creo que en mayo, pero la salida depende de lo festival importante a que vaya. Y eso no lo podemos decidir porque no sé a cuál irá, ni si irá a alguno. ¿Tiene alguna continuidad con estas películas o fuiste por otro lado? Nada. Tal vez que las chicas son las mismas, siempre las mismas. Son los ensayos de una obra de teatro. Ajá. Y ellas se representan a sí mismas. Mismo que algunas digan que no tiene nada que ver con ese personaje, tiene todo que ver. Joao Canijo estuvo aquí en Nunca Fuiste al Cine. Muchas gracias, Joao. Gracias, yo.